Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Yo voy a hablar sobre el impacto de la educación sexual heteronormativa que han recibido los estudiantes que tienen una orientación sexual, ya sea homosexual o bisexual. Mi nombre es Guadalupe Hernández López. Eh, esta investigación o este trabajo está en colaboración de mi compañera Natalia Guadalupe Lozada Hernández y mi compañera Alex Araí Méndez Ambrosio. Somos parte de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Pedagogía. Para comenzar con esto es necesario conocer un poco o dar a entender un poco el resumen de lo que trata esta investigación. Y bueno, pues hablamos de que la educación sexual en México presenta muchas deficiencias. Una de estas deficiencias es la heteronormatividad con la que se representa o con la que se enseña, y esta heteronormatividad afecta de manera significativa el conocimiento y la comprensión de las distintas tipos de orientaciones sexuales, y sobre todo afecta de manera significativa a aquellas personas que se encuentran en un proceso de conformación de la identidad. Digamos que actualmente la educación sexual en México está enfocada en dar información sobre métodos anticonceptivos y deja de lado aquellos procesos formativos integrales donde se hace conciencia sobre la práctica sexual saludable y como parte del desarrollo del ser humano. Y obviamente, pues no toma en cuenta el enfoque de inclusión o no lo mira desde un enfoque de inclusión. Bueno, este estudio está en desarrollo y busca acercarse principalmente a experiencias y valoraciones que poseen estudiantes pues universitarios que forman parte de la comunidad LGBTIQ, específicamente aquellos que son homosexuales y bisexuales, pues sobre la educación sexual que han recibido a lo largo de su educación formal. Comenzando con los sustentos teóricos, vamos a describir lo que es la educación sexual integral o ESI. Y bueno, para esto es un proceso de enseñanza y aprendizaje que está basado en planes de estudio y que versa sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Esto según la UNESCO en 2018. También vamos a definir a la homosexualidad y la bisexualidad. Primero, Vélez nos define la homosexualidad como la práctica de relaciones tanto eróticas como emocionales, perdón, con personas del mismo sexo o entre personas del mismo sexo. Y por otro lado, el CONAPRED define la bisexualidad como la capacidad que tiene una persona para sentir atracción tanto erótica como afectiva por personas de un género distinto al suyo, pero también de su mismo género. Esto no significa que van a sentirse atraídos por los dos géneros al mismo tiempo, sino como que cada uno en su momento. También vamos a definir lo que son las infecciones de transmisión sexual, ITS. Y bueno, Robles nos dice que las infecciones de transmisión sexual forman parte de un problema de salud pública, no solo en México, sino también, o sino dentro de todo el aspecto, es un problema mundial. Entonces, digamos que en México estas infecciones están dentro de las primeras 10 causas de consulta más frecuente en las unidades de salud, pero gracias al estigma, la discriminación y la homofobia que se tiene sobre estas, pues se vuelve un reto realizar un diagnóstico oportuno para recibir el tratamiento adecuado. Bueno, si hablamos ya de lleno en la educación sexual en México, vamos a darnos cuenta entonces que gracias a Tapia Fonlem, que en una ponencia en San Luis Potosí, expuso un análisis detallado sobre pues, la educación sexual integral en México que se implementa, y pues se puede entender que a pesar de que existen políticas públicas pues, que dan derecho a la población a ser educada en torno a estos temas de educación sexual integral, pues los contenidos de los libros son insuficientes, incluso los docentes no están realmente preparados, y pues comenta que en este caso pues los programas de educación básica
no toman en cuenta la inclusión en el currículo, en todos los niveles educativos, y pues es necesario, es urgente que se atienda a toda la población y se les dé una perspectiva de género y pues derechos humanos, brindando pues educación sexual integral en el sistema educativo. También vamos a tener que en 2016 se realizó una entrevista para el Universal a la directora de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública para la SEP, a la doctora Elisa Bonilla Ruiz, quien afirma que los libros de texto gratuitos de educación tienen un abordaje explícitamente heterosexual y el propósito principal de la información de estos libros de texto es prevenir embarazos no deseados en adolescentes, violaciones, violencia sexual en niñas. Entonces, pues desde ahí nos podemos dar cuenta de que existe todavía una brecha muy, muy importante que no se alcanza a cubrir. Entonces, esta investigación parte desde esa necesidad porque haya una educación sexual integral y se traten todos los temas que son necesarios. A partir de esto podemos entonces darnos cuenta o podemos saber que para prevenir tanto embarazos como infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual, lo más recomendable pues es la utilización del condón, pero ¿qué tipo de condón debería de utilizarse? ¿Existen tipos de condones? Bueno, el condón masculino es el más común, pero ¿qué pasa si el sexo es entre dos mujeres? ¿Existirá algún riesgo de que estas dos mujeres contraigan enfermedades de transmisión sexual si mantienen pues relaciones sexuales entre sí? Y si es así, ¿cómo se cuidan? ¿O quién les enseña sobre los métodos de autocuidado? Porque si, como ya lo vimos anteriormente, el abordaje es explícitamente heterosexual, entonces es necesario. Y pues también vamos a entender que entre hombres, o bueno, vamos a tener la pregunta, perdón, de si entre hombres se pueden contagiar alguna infección de transmisión sexual. Y en este caso, pues, ¿cómo se protegen? ¿Quién les enseña a protegerse? Y, por ejemplo, ¿qué hay de las duchas anales o enemas, también conocidos como enemas? ¿Son necesarios? Son necesarios de utilizar entre el sexo anal, por ejemplo. Entonces, estas preguntas surgen a partir de la necesidad que hay por conocer toda la información necesaria y que en el nivel educativo pues se imparta la información correcta y correspondiente y que incluya todas las orientaciones sexuales, no solamente aquellas heterosexuales. También, pues como comentario final, como para terminar esto, es importante entender que las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo no son exclusivas y que pues también algunas parejas heterosexuales, o sea, hombre-mujer, pueden mantener ese tipo de relación sexual. Entonces, sin embargo, esta investigación está orientada o está más enfocada en personas homosexuales o bisexuales porque las prácticas son más comunes en este tipo de parejas. Entonces, por eso la investigación se enfoca en esto. Y bueno, estas son las referencias que yo utilicé. Pueden consultarlas sin ningún problema y agradezco mucho su atención. Eso es todo de mi parte.